Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En el episodio de hoy os vamos a contar Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Neller Harper Lee nació en Monroeville, Alabama, el 28 de abril de 1926, donde falleció el 19 de febrero de 2016. Harper Lee publicó también Ve y pon un centinela, considerada la secuela de Matar a un ruiseñor, y algunos ensayos. Matar a un ruiseñor surgió de la unión de una serie de cuentos sobre su infancia. Ganó el premio Pulitzer en 1961. En 1962 se produjo una memorable película protagonizada por Gregory Peck, que ganó 3 premios Oscar. Matar a un ruiseñor es una novela deliciosa, tierna y a la vez durísima. Una gran novela de aprendizaje llena de emoción. Vamos allá. Cuando se acercaba a los 13 años, mi hermano James sufrió una peligrosa fractura del brazo, a la altura del codo. Cuando sanó y sus temores de que jamás podría volver a jugar al fútbol se mitigaron, raras veces se acordaba de aquel percance. Cuando han transcurrido años suficientes para verlo con perspectiva, a veces Scout y su hermano Jem discuten los acontecimientos que condujeron a aquel accidente. Scout sostiene que Ewell fue la causa primera de todo ello, pero Jem, que tiene 4 años más, dice que aquello empezó mucho antes, el verano que Dill fue a verles, cuando les hizo concebir por primera vez la idea de hacer salir a Boo Radley. Scout y Jem viven en Maycomb. Maycomb era una población antigua, pero cuando yo la conocí también era una población fatigada. En los días lluviosos, las calles se convertían en un barrizal rojizo. La hierba crecía en las aceras y el edificio del juzgado parecía que iba a desplomarse sobre la plaza. Simon Finch fue un antepasado que se estableció allí. Compró 3 esclavos y fundó una heredad a orillas del río Alabama. Estableció una dinastía que empezó con un buen número de hijas y vivió hasta una edad impresionante. Murió rico. Era costumbre que los hombres de la familia se quedaran en la hacienda de Simon, el desembarcadero de Finch, y se ganasen la vida con el algodón. Pero bien entrado el siglo XX, Atticus Finch, el padre de Jem y de Scout, se fue a Montgomery a aprender leyes. Su hermano menor, Jack, se fue a Boston a estudiar medicina y fue su hermana Alexandra, la Finch, que se quedó en el desembarcadero tras casarse con un hombre taciturno. Cuando Atticus Finch fue admitido en el colegio de abogados, regresó a Maycomb y se puso a ejercer su carrera. Atticus cosechó unos ingresos razonables, le gustaba Maycomb, conocía a sus conciudadanos y estaba emparentado por sangre o por casamiento con casi todas las familias de la ciudad. Vivíamos en la mayor calle residencial de la población, Atticus, Jem y yo, además de Calpurnia, nuestra cocinera. Jem y yo hallábamos a nuestro padre plenamente satisfactorio. Jugaba con nosotros, nos leía y nos trataba con un despego cortés. Calpurnia, en cambio, era otra cosa distinta. Era toda ángulos y huesos, miope y bizca. Tenía la mano ancha como un madero de cama y 2 veces más dura. Calpurnia siempre ordena a Scout que salga de la cocina preguntándole por qué no puede portarse tan bien como Jem. Sus batallas resultan épicas y con un solo final. Calpurnia vence siempre, principalmente porque Atticus siempre se pone de su parte. Calpurnia está con ellos desde que nació Jem. La madre de Jem y Scout murió cuando Scout tenía 2 años, de modo que Scout no nota su ausencia, pero Jem sí, la recuerda claramente y a veces, a mitad de un juego, da un prolongado suspiro y luego se marcha a jugar solo, detrás de la cochera. Nuestras fronteras infranqueables durante el verano, es decir, al alcance de la voz de Calpurnia, eran la casa de la señora Henry Lafayette Dubose, 2 puertas al norte de la nuestra, y la mansión Radley, 3 puertas hacia el sur. Jamás sentimos la tentación de traspasarlas. La mansión Radley la habitaba un ente desconocido, la mera descripción del cual nos hacía portar bien durante días. La señora Dubose era el mismísimo demonio. Aquel verano vino Dill. Una mañana temprano, Jem y Scout oyen algo cerca de ellos y cuando van a ver qué es, se encuentran a un sujeto que les mira, sentado en el suelo. Es muy bajito. Les dice que es Charles Baker Harry, que sabe leer y que tiene 7 años.
Jem le dice que no se ufane porque Scout tiene 6 y lee desde que nació y ni siquiera ha empezado a ir a la escuela. Dill es de Meridian, Mississippi, y pasa el verano con su tía, la señorita Rachel. Les cuenta que ha visto Drácula en el cine, lo que hace que Jem le mire con un principio de respeto y le pide que se la cuente. Dill les habla de su madre, que trabaja con un fotógrafo, pero cuando le preguntan por su padre se sonroja y no dice nada. Desde aquel momento, el verano transcurre en una diversión diaria. Matar un ruiseñor está ambientada en el sur mítico, degradado y humillado tras la derrota contra los yanquis en la Guerra de Secesión, y habla del drama de la segregación racial y las raíces del racismo enquistado en una sociedad tradicional y conservadora. La acción transcurre en los años 30. Es una historia de personajes. Los principales, los niños Scout y Jen y su padre Atticus, el pueblo y sus habitantes blancos y negros. Parece ser que el personaje de Charles Baker, Dill Harris, el niño amigo de Scout y Jen, está basado en su amigo de la infancia y también escritor Truman Capote, a quien Lee acompañó a Kansas en 1959 y ayudó en sus reportajes sobre los asesinatos de la familia Clutter, que se convertiría en el libro de Capote A Sangre Fría. A finales de agosto, Dill tiene la idea de hacer salir a Boo Radley de su casa. La mansión Radley le fascina, como la luna atrae al agua. La casa es baja, con un espacioso porche y persianas verdes. En otro tiempo ha sido blanca, pero hace mucho que ha tomado el tono oscuro. Dentro de la casa vivía un fantasma maligno. La gente decía que existía, pero Jen y John no lo habíamos visto nunca. Decían que salía de noche, después de ponerse la luna, y espiaba por las ventanas. Cuando las azaleas de la gente se helaban en una noche fría, era porque el fantasma les había echado el aliento. Le echan la culpa de todos los pequeños delitos furtivos cometidos en Maycomb. Los patios de la escuela de Maycomb lindan con la parte trasera de la finca Radley, que tiene altos nogales, pero los niños no tocan ni una sola de aquellas nueces. Una pelota que vaya a parar al patio de los Radley es una pelota perdida. Los Radley viven encerrados en su casa. Las persianas y las puertas permanecen siempre cerradas. Según la leyenda de la vecindad, el joven Boo Radley empezó a juntarse con mala gente en la adolescencia y terminó cometiendo pequeños delitos con ellos, hasta que les detuvieron. El señor Radley le dijo al juez que él se encargaría de que Boo no diese nunca motivos de queja y el juez aceptó liberarle. A Boo Radley no se le vio durante 15 años, pero un día se supo que le había clavado unas tijeras a su padre. Tras ser detenido de nuevo, volvió a su casa. Desde entonces, el señor Radley mantuvo a Boo fuera de la vista de todos. Cuando el señor Radley murió, su hijo mayor ocupó su lugar. Cuanto más hablábamos a Dill de los Radley, más quería saber. Jen le hizo una descripción aceptable de Boo. A juzgar por sus pisadas, Boo medía unos 2 metros de estatura. Comía ardillas crudas y todos los gatos que podía coger. Por esto tenía las manos manchadas de sangre. Si uno se come un animal crudo no puede limpiarse jamás la sangre. Por su cara corría una cicatriz formando una línea quebrada. Los dientes que le quedaban estaban amarillos y podridos. Tenía los ojos salientes y la mayor parte del tiempo babeaba. Dill quiere hacerle salir y Jem le dice que si quiere que le maten, que vaya a llamar a la puerta. La primera incursión es porque Dill apuesta a Jem que no llega más allá de la puerta del patio de los Radley. Jem, que no ha rechazado un desafío en toda su vida, se lo piensa durante 3 días enteros. La idea de Dill es que cuando Boo vea en el patio a Jem saldrá para perseguirle y entonces Scout y él saltarán sobre él y le sujetarán. Jem va hasta la esquina de la finca estudiando el terreno como si decidiera la mejor manera de entrar, arruga la frente y se rasca la cabeza. Scout se ríe de él en son de mofa. Jem abrió la puerta de un empujón. Corrió hacia un costado de la casa. Dio un golpe a la pared con la palma de la mano y regresó velozmente, dejándonos atrás, sin esperar para ver si su correría había tenido éxito. Dill y yo le seguimos inmediatamente. A salvo en nuestro porche, jadeando sin aliento, miramos atrás. La vieja casa continuaba igual, caída y enferma, pero mientras mirábamos calle abajo nos pareció ver que una persiana interior se movía. ¡Zas! Un movimiento leve, casi invisible, y la casa continuó silenciosa. Dill se va en septiembre. Una semana después, Scout empieza a ir a la escuela. Jem acompaña a su hermana y le va contando algunas normas, como que durante las horas de clase no debe molestarle, ni acercarse a él para pedirle jugar a cosas que ellos juegan en casa, ni seguirle. En resumen, tiene que dejarle en paz.
La profesora de Scout se llama señorita Caroline y no pasa de los 21 años. Primero lee un cuento y luego escribe el alfabeto en la pizarra. Mientras Scout lo lee, una leve arruga aparece entre las cejas de la profesora que, después de hacer leer a Scout gran parte de mis primeras lecturas y los datos del mercado de bolsa del periódico, en voz alta, le pide que le diga a su padre que no la enseñe nada más porque puede ser incompatible con las clases. Scout niega que su padre le haya enseñado nada y dice que aprendió ella sola. La señorita Caroline piensa que Scout miente, pero para colmo, después del recreo, la señorita Caroline pilla a Scout escribiendo y le vuelve a pedir que le diga a su padre que deje de enseñarle. Cuando vuelven a casa, Scout está enfadada. Atticus no para de hacerle preguntas sobre la escuela. Después de cenar, se sienta con el periódico en la mano y llama a Scout para leer, como todas las noches. Pero Scout se va al porche. Atticus la sigue y le pregunta si le pasa algo. Yo le dije que no me encontraba muy bien y que si él estaba de acuerdo pensaba no volver más a la escuela. Atticus se sentó en la mecedora y cruzó las piernas. Sus dedos fueron a manosear el reloj de bolsillo. Decía que solo de este modo podía pensar. Aguardó en amistoso silencio y yo traté de reforzar mi posición. Tú no fuiste a la escuela y te desenvuelves perfectamente. Por tanto, yo también quiero quedarme en casa. Puedes enseñarme tú, lo mismo que el abuelito se enseñó a ti y a tío Jack. Pero Atticus responde que no puede y que si la retuviera en casa, le encerrarían en el calabozo. Scout le cuenta que en su clase estaba un tal Burris Ewell que no solo ha chillado a la profesora haciéndola llorar, sino que ha contado que solo va a ir a clase el primer día del año. Atticus le explica a Scout que los Ewell han sido la vergüenza de Maycomb durante 3 generaciones, que no recuerda que ninguno de ellos haya hecho una jornada de trabajo honrado, que Bob Ewell pone trampas en tiempo de veda y se gasta en whisky lo que le da la beneficencia. Y al final llegan a un compromiso. Atticus le propone que si va a la escuela todos los días, seguirán leyendo todas las noches. Y Scout acepta, aunque el resto de sus días en la escuela no son más propicios que los primeros. Durante todo el año, como Scout sale de la escuela 30 minutos antes que Jem, pasa ella sola por delante de la mansión Radley, tan deprisa como puede. Una tarde, algo atrae su atención en una de las encinas que crecen en el extremo de la finca de los Radley. De una cavidad nudosa del tronco, a la altura de mis ojos precisamente, salía una hoja de papel de estaño que me hacía guiños a la luz del sol. Me puse de puntillas. Miré otra vez, rápidamente, a mi alrededor. Metí la mano en el agujero y saqué 2 pastillas de goma de mascar sin su envoltura exterior. Scout corre a su casa. La goma parece buena, tiene buen olor. La lame y espera un rato. Al ver que no le pasa nada, se la mete en la boca. Cuando Jem le pregunta cómo ha conseguido aquellas pastillas, Jem le dice que la escupa enseguida y le dice que si lo vuelve a hacer, se lo dirá a Calpurnia. Pero el último día de clase, cuando Jem y Scout llegan a las encinas de la mansión Radley, Scout levanta el dedo para señalar la cavidad donde ha encontrado la goma de mascar. Allí hay otra hoja de papel de estaño. Jem mira a todas partes, levanta la mano y se guarda en el bolsillo un paquetito diminuto y brillante. Corren a casa y en el porche ven que es una cajita recubierta de trozos de papel de estaño que contiene una bolsita de terciopelo morado. Dentro hay 2 monedas frotadas y pulidas, una encima de otra. Son de 1906, antiguas de verdad. Se preguntan si alguien tiene su escondite allí, pero deciden guardárselas. Antes de irse a su cuarto, Jem mira largo rato la mansión Radley. Parece estar pensando algo. 2 días después llegó Dill con un resplandor de gloria. Había subido al tren sin que le acompañara nadie, desde Meridian hasta el empalme de Maycomb, donde había ido a buscarle Miss Rachel, con el único taxi de la ciudad. Había comido en el restaurante y vio bajar del tren en Bay St. Louis a 2 gemelos enganchados el uno con el otro, y se sostuvo en sus 13 sobre estos cuentos, despreciando todas las amenazas. Había desechado los abominables pantalones azules, cortos, que se abrochaban en la camisa, y llevaba unos de verdad con cinturón. Era algo más recio, no más alto. Deciden jugar a rodar con el neumático. Scout saca de debajo de la caseta un neumático viejo de coche y se pide primera. Se dobla en el interior de la cubierta y los 2 chicos empujan la cubierta acera abajo con todas sus fuerzas. La cubierta salta sobre la gravilla, se desvía atravesando la calle y despide a Scout, que se queda en el suelo mareada. De pronto oye la voz de Jem diciéndole que salga de ahí. Scout levanta la cabeza y ve que está delante de los peldaños de la mansión Radley. Sale corriendo.
A pesar de los meneos de cabeza, de los esfuerzos por dominar las náuseas y de los gritos de Jem, Scout oye otro sonido, tan bajo que no lo habría podido oír desde la acera. Dentro de la casa, alguien ríe. Pasa el verano y hay una idea que sigue rondándoles la cabeza: hacer salir de su casa a Boo Radley. A Jem y a Dill se les ocurre entregarle una nota colocándola en la punta de una caña de pescar y metiéndola a través de la ventana. Pero cuando están en pleno proceso, les pilla Atticus. Hijo, voy a decirte una cosa y te la diré solo una vez. Deja de atormentar a ese hombre, y lo mismo os digo a vosotros dos. Atticus les dice que lo que haga Boo Radley es asunto suyo. Si quiere salir, saldrá, y si quiere quedarse dentro de su propia casa, tiene el derecho a hacerlo, libre de las atenciones de los niños curiosos. Pero los tres siguen dándole vueltas, y lo siguiente que se les ocurre es espiar por la ventana de la casa para ver a Boo Radley. Una noche pasan por debajo de la alta valla de alambre del fondo de la finca de los Radley, llegan al jardín del patio trasero hasta la ventana que tiene una persiana colgante y miran, pero no ven nada. Deciden ir a otra ventana. Entonces, la sombra de un hombre que lleva el sombrero puesto cruza ante ellos. Los tres salen corriendo sin preocuparse de no hacer ruido, y en ese momento suena el estampido de una escopeta. Los tres se tiran al suelo. Jem se queda enganchado en la valla y a tirones logra soltarse, aunque sus pantalones se quedan allí. Jem corre en calzoncillos. Todo el mundo ha salido de sus casas al oír el disparo. Jem explica que ha perdido los pantalones jugando al street poker, y Atticus se queda muy extrañado y les manda a dormir. Pero Jem y Scout, aunque se acuestan, no pueden dormir. De pronto Jem vuelve a vestirse y decide ir a buscar sus pantalones. Jem salió por la parte trasera, cruzó el prado y el patio de la escuela, y calculé que estaría rodeando la valla. Al menos se había encaminado en aquella dirección. Agucé el oído, esperando el disparo de la escopeta de Mr. Radley. Después oí toser a Atticus. Contuve el aliento. La oscuridad parecía todavía más desolada con los ladridos de los perros en la lejanía. Ahí estaba Jen regresando. Su camisa blanca asomó sobre la valla trasera. Poco a poco se hizo mayor. Jen subió las escaleras, pasó el cerrojo tras él y se sentó en su catre. Sin decir palabra, levantó los pantalones. Luego se tendió, y durante un rato oí que su catre temblaba. Pronto se quedó quieto. No volví a oír que se moviese. Una tarde, volviendo del colegio, Jem le cuenta a Scout que cuando volvió a buscar los pantalones estaban perfectamente doblados sobre la valla y los habían cosido. Y justo cuando pasan por la vera de la encina de los Bradley, ven que en su cavidad hay un ovillo de bramante gris. No lo cogen, pero a la mañana siguiente sigue allí, así que Jem se lo mete en el bolsillo. En adelante, consideran que todo lo que encuentren en el agujero les pertenece. El segundo curso para Scout es peor que el primero. Jem le dice que cuanto mayor se haga, mejor será la escuela. Una templada tarde de octubre encuentran en el agujero dos pequeñas imágenes esculpidas en jabón. Una es de un muchacho, la otra lleva un vestido tosco. Son ellos. Menos de 2 semanas después, encuentran un paquete entero de goma de mascar que saborean con placer. La semana siguiente, el agujero contiene una medalla deslucida, pero el premio mayor aparece 4 días más tarde, un reloj de bolsillo que no funciona, sujeto a una cadena con un cuchillo de aluminio. Entonces deciden escribirle una carta a quien sea que les deje los regalos en el árbol y deciden dejarla en el mismo agujero. Querido señor, dijo Jem, agradecemos todo lo que ha puesto en el árbol para nosotros. Sinceramente suyos, Jeremy Atticus Finch. Si firmas de este modo no sabrá quién eres. Jen borró el nombre y escribió Jen Finch. Yo firmé debajo Jean-Louis Finch, Scout. Jen puso el billete dentro de un sobre. A la mañana siguiente, cuando íbamos a la escuela, Jem echó a correr delante de mí y se paró junto al árbol. Cuando levantó la vista, la dirigió hacia mí y vi que se volvía intensamente pálido. Yo corrí hasta él. Alguien había llenado el agujero con cemento. La tarde en la que Scout se pega con Cecil Jacobs señala el comienzo de un tiempo más bien ingrato para Jem y para Scout.
Cecil Jacob ha pregonado en el patio de la escuela que Atticus Finch defiende a los cafres, que es una forma aún más despectiva de llamar a los negros. Cuando Scout le pregunta a Atticus si defiende a los cafres, Atticus le dice que no los llame así, lo primero, y le contesta que claro que sí. Scout le pregunta por qué lo decía Cecil, con el mismo tono que si tuviera una destilería, y Atticus le explica que está defendiendo a un negro que se llama Tom Robinson y al que han acusado de violar a una mujer blanca, Mayela Ewell. Y Scout le pregunta por qué lo hace. Por varios motivos, pero el principal es que si no le defendiese no podría caminar por la ciudad con la cabeza alta, no podría representar al condado en la asamblea legislativa, ni siquiera podría ordenaros a Jem y a ti que hicieseis esto o aquello. Mira, Scout, por la misma índole de su trabajo, cada abogado topa durante su vida con un caso que le afecta personalmente. Este es el mío, me figuro. Es posible que oigas cosas feas en la escuela, pero haz una cosa por mí si quieres. Levanta la cabeza y no levantes los puños. Sea lo que fuere, lo que te digan, no permitas que te hagan perder los nervios. Al día siguiente, Scout se enfrenta con Cecil Jacobs y le pide que retire lo que dijo, pero Cecil chilla que sus padres dicen que Atticus es una calamidad y que aquel negro debería colgar del depósito de agua. Recordando lo que Atticus le ha dicho, Scout deja caer los puños a los costados y se marcha mientras la llaman cobarde. Es la primera vez que abandona una pelea. Poco después, el tío Jack regala a Scout y a Jem unos rifles de aire comprimido. Atticus le dice un día a Jem: preferiría que disparaseis contra botes vacíos en el patio trasero, pero sé que perseguiréis a los pájaros. Matad todos los arrendajos azules que queráis, si podéis darles, pero recordad que matar un ruiseñor es pecado. Como señala Rocío Niebla, la traducción al español de Mockingbird no es ruiseñor, sino el pájaro sinsonte. El ruiseñor, cuyo canto muestra numerosas tonalidades, anuncia la llegada de la primavera, de la belleza, la felicidad. Es lo que Harper quiere reservar. Matar a un ruiseñor nos dice que es imposible creer que un solo hombre pueda cambiar la mentalidad de toda una comunidad, forjada durante un centenar de años y arraigada fuertemente a lo largo de las generaciones. Pero sí que puede ser el faro que ilumine el camino a seguir. Sí que puede ser la primera gota de la tempestad que demolerá el racismo para siempre. Esa gota, ese ejemplo modélico de comportamiento, se llama Atticus Finch. El verano siguiente, Dill no va. Scout recibe una carta y una fotografía. La carta dice que tiene un padre nuevo y que tiene que quedarse en Meridian. Además, convocan la legislatura del estado para una sesión de urgencia y Atticus está ausente un par de semanas. Un día aparece la tía Alexandra, la hermana de Atticus, dispuesta a quedarse una buena temporada con ellos. De alguna forma, Atticus piensa que necesita ayuda con sus hijos y sobre todo con Scout, que se está criando como un chico. Cada vez más, Jem y Scout sienten la presión del próximo juicio porque a veces la gente les señala por la calle. Una noche, cuando Scout se va a ir a la cama, pisa un objeto cálido, elástico y más bien blando y vivo. Scout corre a avisar a Jem que va por una escoba que mete debajo de la cama. «No es una serpiente», dijo Jem. «Es una persona». De súbito, salió disparado de debajo de la cama un paquete pardo y sucio. Cuando apareció, Jem levantó la escoba y no acertó a la cabeza de Dill por una pulgada. Nos quedamos mirando cómo Dill salía poco a poco. Estaba encogido en un apretado fardo. Se puso en pie, desencogió los hombros, hizo girar los pies dentro de los calcetines que le llegaban al tobillo y, restaurada la circulación, dijo: «Hola. Estoy a punto de desfallecer. ¿Tenéis algo de comida?» Dill les cuenta que había sido encadenado por su nuevo padre, que le odiaba y que le había abandonado en el sótano para que muriese, que le salvó un campesino que oyó sus gritos de socorro, que se liberó arrancando las cadenas de la pared y todavía con las muñecas esposadas descubrió un pequeño circo de animales y fue contratado inmediatamente para lavar el camello. Viajó con el circo por todo el Mississippi hasta llegar allí. Jem le pide que le diga la verdad y Dill le cuenta que ha cogido $13 del monedero de su madre, se ha subido al tren de las 9 en Meridian y ha venido andando desde la estación y que ha estado unas 2 horas debajo de la cama. Jem baja los ojos al suelo y, rompiendo el código inalterado de su infancia, sale del dormitorio y baja a buscar a Atticus. Dill le pide a Atticus que no avise a su tía Rachel, que no le haga regresar porque si no se escapará otra vez. Atticus le dice que solo va a avisar de que va a pasar la noche allí y le pide, eso sí, que se bañe. Después de muchas llamadas telefónicas,
de mucho argüir a favor del acusado y de una larga carta de su madre perdonando, se decidió que Dill podía quedarse. Vivimos juntos una semana de paz. Poca más quedaba por lo visto. Sobre nosotros se cernía una pesadilla. Empieza una noche después de cenar. Oyen unos golpes en la puerta. Jem abre. Es Heck Tate. Atticus le dice que entre, pero Jem dice que hay hombres en el patio y que quieren que Atticus salga. Jem y Scout salen a la puerta de la fachada, pero Atticus les grita que vuelvan a entrar. Jem apaga las luces de la sala de estar y aplasta la nariz contra la persiana de una ventana. Tía Alexandra protesta. Dill y Scout ocupan la otra ventana. Un tropel de hombres están de pie rodeando a Atticus. Parece que todos hablan a la vez. Tate habla de trasladar a alguien mañana al calabozo del condado y dice que no puede garantizar que no haya alborotos. Atticus dice que el juicio se celebrará probablemente el lunes. Le dicen a Atticus que no comprenden cómo se ha metido en eso y que con ese caso puede perderlo todo. Es posible que aquel muchacho vaya a la silla eléctrica, pero no irá hasta que se haya dicho la verdad. Y usted sabe cuál es la verdad. La voz de Atticus es tranquila. Del grupo de hombres se levanta un murmullo que se hace más ominoso cuando Atticus retrocede hacia la escalera de la fachada y los hombres se le acercan. De repente Jem llama a su padre y le dice que está sonando el teléfono. Los hombres titubean, sorprendidos. Es gente a la que ven todos los días. Comerciantes, granjeros que viven en la población, el Dr. Reynolds y el señor Avery. Atticus le dice a Jem que conteste él. Los hombres se dispersan riendo. Cuando Atticus enciende la lámpara del techo de la sala, encuentra a Jem junto a la ventana muy pálido, excepto por la huella encarnada que la persiana ha dejado en su nariz. Jem le pregunta si iban a por él, si era una banda, y Atticus le contesta que no, que en Maycomb no tienen bandas ni tonterías de esa clase. El día siguiente es domingo. Algo importante ha ocurrido para que salga a la calle el señor Underwood, único propietario de The Maycomb Tribune. Se pasa los días delante de la linotipia, donde se refresca de vez en cuando bebiendo sorbos de una jarra de aguardiente. Alcancé a Atticus en la puerta, al entrar, y me dijo que habían trasladado a Tom Robinson a la cárcel de Maycomb. Dijo también, más para sí mismo que a mí, que si lo hubiesen tenido allí desde el principio no se habría producido el menor revuelo. Después de cenar, Atticus entra en la sala de estar trayendo un largo cordón eléctrico preparado para empalmarlo a una lámpara. Dice que va a salir un rato. Cuando Scout se va a la cama, escucha a Jem ajetreado en la habitación. Le dice a Scout que se va un rato al centro de la ciudad. Scout decide ir con él. Esperan hasta que la luz de la tía se apague y se van. Pasan a buscar a Dill y llegan hasta la plaza. Se dirigen hacia la cárcel. Ven una luz solitaria encendida en la distancia. Un largo cordón eléctrico desciende entre las barras de una ventana del segundo piso y por el costado del edificio. A la luz de la lámpara sin pantalla, Atticus está sentado, recostado contra la pared de la fachada, en una silla de su oficina. Scout echa a correr, pero Jem la detiene. No vayas, me dijo. Es posible que no le gustase. Está bien y no le pasa nada. Volvamos a casa. Solo quería saber dónde se encontraba. Estábamos siguiendo un atajo a través de la plaza, cuando entraron en ella 4 coches polvorientos procedentes de la carretera de Meridian, avanzando lentamente en hilera. Dieron la vuelta a la plaza, dejaron atrás el edificio del banco y se pararon delante de la cárcel. No saltó nadie. Nosotros vimos que Atticus miraba por encima del periódico. Lo cerró, lo dobló pausadamente, lo dejó caer en su regazo y se echó el sombrero atrás. Parecía que les estaba esperando. Los 3 niños se acercan, escondidos, para ver lo que pasa. Varios hombres bajan de los coches en grupos. Las sombras toman cuerpo a medida que la luz pone de relieve macizas figuras moviéndose en dirección a la puerta de la cárcel. Atticus continúa donde está. Los hombres le preguntan si está ahí dentro. Atticus dice que sí. Otro hombre dice que ya sabe lo que quieren y le pide que se aparte de la puerta. Pero Atticus le dice que regrese a casa y le llama por su nombre. Los hombres dicen que el sheriff y sus hombres están muy lejos. Entonces, apartándose de Jem, Scout corre tan rápido como puede hacia Atticus. Se abre paso entre oscuros y malolientes cuerpos y sale de repente al círculo de luz saludando a su padre. Atticus tiene durante un momento un gesto de miedo. Se nota en el aire el olor a whisky barato y a pocilga. Atticus se levanta de la silla cuando llegan Jem y Dill, pero se mueve despacio, como un anciano. Deja el periódico con mucho cuidado. Le tiembla un poco la mano. Le dice a Jem
que se vayan a casa. Por la actitud de Jem, se ve que no piensa moverse. Atticus se lo repite. Yo le enviaré allá, dijo un hombre corpulento, cogiendo brutalmente a Jem por el cuello de la camisa y haciéndole perder casi el contacto con el suelo de un tirón. ¡No le toque! Y con tremenda presteza di una patada al forastero. Como iba con los pies descalzos, me sorprendió verle retroceder sufriendo un dolor auténtico. Me había propuesto darle en la espinilla, pero apunté demasiado alto. Atticus le dice a Scout que no dé patadas a la gente, mientras ella protesta. El hombre le dice a Atticus que tiene 15 segundos para echarles de allí. Scout se fija en los hombres. Algunos llevan sombrero, firmemente calado hasta las orejas. Son gente de aire huraño y ojos somnolientos. Parecen poco habituados a estar levantados hasta muy tarde. Scout busca una cara familiar y en el centro del semicírculo encuentra una, el señor Cunningham. Scout le saluda. El hombre pasa los pulgares por debajo de los tirantes de su mono. Parece incómodo, se aclara la garganta y aparta la mirada. ¿No me recuerda, señor Cunningham? Soy Joan Louis Finch. Una vez usted nos trajo castañas de Indias. ¿Se acuerda? Yo empezaba a experimentar la sensación de ridículo que le invade a uno cuando un conocido de casualidad se niega a reconocerle. Voy a la escuela con Walter. Empecé de nuevo. Es hijo de usted, ¿verdad? ¿Verdad que lo es, señor? Dígale hola por mí. ¿Querrá hacerlo? Todos aquellos hombres miran a Scout, perfectamente inmóviles. Algunos con la boca abierta. Entonces el señor Cunningham se pone en cuclillas, coge a Scout por ambos hombros y le dice que le dirá a su hijo Walter hola de su parte. Luego se levanta, agita su enorme zarpa y les dice a todos que se van. Los hombres retroceden con paso tardo hacia sus destartalados coches. Unos segundos después han desaparecido. Cuando ya está en la cama, Scout recuerda a Atticus doblando calmosamente el periódico y echándose el sombrero atrás, subiéndose las gafas a la frente, y su mente comprende entonces el significado pleno de los acontecimientos de aquella noche, y se pone a llorar. Tras la selección del jurado empieza el juicio. Jem, Scout y Dill suben a la galería de la gente de color, que ocupa 3 paredes de la sala del juzgado, como una especie de terraza de segundo piso. Se sientan en la primera fila. El jurado está sentado hacia la izquierda, bajo unas altas ventanas. El fiscal del distrito y otro hombre, Atticus y Tom Robinson, están sentados a unas mesas de espaldas. El juez Taylor está en la presidencia. Heck Tate, el sheriff, está prestando declaración. Encontré a la muchacha tendida en el suelo en el centro del cuarto de la fachada, el que hay a la derecha entrando. La había golpeado de lo lindo, pero yo la puse en pie. Ella se lavó la cara en un cubo de un rincón y dijo que se sentía bien. Le pregunté quién la había atacado y me dijo que había sido Tom Robinson. El juez Taylor, que parecía absorto en sus uñas, levantó la vista como si esperase una objeción, pero Atticus continuó callado. Le pregunté si la había golpeado de aquel modo, y ella respondió que sí. En consecuencia, me fui a casa de Robinson y lo llevé allá. Ella le identificó como el agresor, y yo entonces lo detuve. Esto es todo lo que hubo. Atticus le pregunta al sheriff si llamó a un médico, y Tate dice que no, que a la chica la habían golpeado en la cabeza por todas partes. En sus brazos aparecían ya unos morados, estaba llena de magulladuras y se le ponía un ojo amoratado. Atticus pregunta qué ojo. El sheriff Tate contesta que el ojo derecho de la chica y luego parpadea como si acabara de comprender claramente alguna cosa. Vuelve la cabeza y mira a Tom Robinson. Como por instinto, Tom Robinson levanta la cabeza. Todos los espectadores están tan tranquilos como el juez Taylor, excepto Jem. Llaman a declarar a Robert Ewell. Un hombrecito jactancioso como un gallo de pelea se levanta y corretea hacia el estrado. Lo único que poseía el hombrecito del estrado de los testigos susceptible de darle alguna ventaja sobre sus vecinos más cercanos era que si le restregaban con jabón de sosa dentro de agua muy caliente, le saldría la piel blanca. Cuenta que la noche del 21 de noviembre venía del bosque con una carga de leña cuando oyó a su hija Mayela chillando dentro de la casa, como un cerdo apaleado. Él dejó la carga y salió corriendo hacia la ventana y vio a aquel negro maltratando a su Mayela y levantando el índice señala a Tom Robinson. El juez pregunta si vio al acusado teniendo relaciones sexuales con su hija. Y Ewell dice que sí. Dice que corrió a dar la vuelta de la casa para entrar, pero él salió corriendo unos momentos antes, que la encontró tendida en el suelo, gimiendo.
Atticus le pregunta si fue a buscar a un médico, si no le preocupaba el estado de su hija. Ewell dirige a Atticus una mirada de recelo y le contesta que le hubiera costado mucho dinero. Entonces Atticus le pide que escriba su nombre. Usted es zurdo, Mr. Ewell, dijo el juez Taylor. Jen parecía estar sufriendo un ataque silencioso. Estaba golpeando blandamente la baranda de la galería y en determinado momento murmuró: «Le hemos cazado». Entonces llaman a Mayela Ewell. Una muchacha joven se encamina hacia el estrado de los testigos. Parece tener un aspecto un tanto frágil, pero es una muchacha de cuerpo macizo, acostumbrada a los trabajos penosos. Tiene el aire de esforzarse en conservarse limpia. El fiscal, el señor Gilmer, pide a Mayela que cuente al jurado con sus propias palabras lo que ocurrió. Y ella empieza a contar que estaba en el porche, pero enseguida se pone a llorar y dice que le da miedo a Atticus y que no quiere que haga con ella lo que ha hecho con su padre. El juez la deja llorar y luego le dice que él está ahí para protegerla. Apaciguada, Mayela dirige una última mirada de terror a Atticus y comienza. Da la misma versión. Atticus le pregunta cuántos años tiene, cuántos hermanos tiene, cuántos años hace que murió su madre y si ha ido a la escuela. Lentamente, Atticus está levantando ante el jurado el cuadro de vida de familia de los Ewell. Atticus le pregunta si tiene amigos y ella dice que no. Y luego le pregunta si ama a su padre, si su padre se porta bien con ella, si es un hombre con quien se convive sin dificultad. Mayela dice que se porta tolerablemente, excepto cuando bebe, pero dice que su padre no le ha tocado un pelo en toda la vida. Y entonces empiezan a hablar del ataque. Atticus le pide que identifique a Robinson y le pide a este que se ponga en pie. Los hombros poderosos de Tom Robinson se dibujaban debajo de la delgada camisa. El negro se puso de pie y permaneció con la mano derecha apoyada en el respaldo de la silla. Parecía sufrir una extraña falta de equilibrio, aunque ello no venía de la manera de estar de pie. El brazo izquierdo le colgaba muerto sobre el costado y lo tenía unas buenas 12 pulgadas más corto que el derecho, terminado en una mano pequeña, encogida, y hasta desde un punto tan distante como la galería, pude ver que no podía utilizarla. Robinson es manco. Atticus le vuelve a preguntar a Mayela cómo es posible que Robinson hiciera todo eso con una mano nada más, y cómo ella no pudo defenderse, y cómo no lo oyeron sus hermanos, se gritó. ¿O no chilló usted hasta que vio a su padre en la ventana? Hasta entonces no se acordó de chillar, ¿verdad? ¿Quién le dio la paliza? ¿Tom Robinson o su padre de usted? ¿Qué vio su padre en la ventana? ¿El delito de violación o la mejor defensa para él mismo? ¿Por qué no dice la verdad, niña? ¿No fue Bob Ewell el que la pegó? La cara de Mayela es una mezcla de terror y de furia. Atticus se sienta con aire fatigado. Mayela está ya en lágrimas, de verdad. Sus hombros se mueven sacudidos por enojados sollozos. Fija una mirada de odio muy profundo en Atticus cuando baja del estrado. El juez da un descanso de 10 minutos y después sube al estrado Thomas Robinson. Atticus explica que tiene 25 años de edad, que está casado y tiene 3 hijos y que se ha visto en apuros con la justicia anteriormente, que cumplió 30 días por conducta desordenada. Intentaron apuñalarle, hubo una pelea, multaron a ambos, pero él no pudo pagar la multa. Atticus, con esto, quiere demostrar al jurado que Robinson no tiene nada que ocultar. Luego le pregunta si conocía a Mayela, y Robinson cuenta que cada vez que pasaba por delante de la casa, Mayela le pedía que hiciera algún trabajo. Cuenta que él hacía lo que le pedía y no le cobraba, que Mayela le parecía la persona más solitaria del mundo. Atticus le pregunta qué pasó ese día. Abajo, los espectadores inspiraron profundamente, todos a una, e inclinaron el cuerpo adelante. Detrás de nosotros, los negros hicieron lo mismo. Tom tenía el color del terciopelo negro, pero no brillante, sino de terciopelo blanco. El blanco de los ojos brillantes en medio de su cara, y al hablar veíamos destellos de sus dientes. Si no hubiese estado mutilado, habría sido un hermoso ejemplar de hombre. Y Robinson cuenta que Mayela le invitó a entrar para arreglar una puerta, pero que la puerta estaba bien y que Mayela le dijo que sus hermanos no estaban porque había reunido las monedas suficientes para mandarles a la ciudad a comprar mantecados, y que entonces ella le abrazó. Robinson cuenta que se asustó, pero que ella le besó en un lado de la cara y le pidió que le devolviese el beso. Robinson cuenta que intentó irse, pero que Mayela se lo impedía, y entonces oyó al señor Ewell gritando en la ventana: «So puta maldita, te mataré», y fue cuando él salió corriendo.
Hasta que mi padre me lo explicó más tarde, no comprendí lo delicado del caso en que se encontraba Tom. Bajo ninguna circunstancia habría osado pegar a una mujer blanca, cierto de que si lo hacía no viviría mucho tiempo. Por ello, aprovechó la primera oportunidad para huir corriendo. Signo seguro de culpabilidad. El fiscal empieza destacando lo de la condena anterior de Robinson y luego se empeña en demostrar que aunque solo tiene un brazo, trabaja muy bien y se desenvuelve muy bien. Luego le pregunta por qué hacía todos esos trabajos para Mayela y Robinson dice que por compasión. E inmediatamente se da cuenta de su error. A ningún blanco le sienta bien esa respuesta. Cuando el fiscal le pregunta por qué salió corriendo, Robinson le dice que no era conveniente para un negro encontrarse en una situación como aquella, que tenía miedo de tener que enfrentarse con lo que no hizo. Tras la declaración de Robinson, llega el momento del alegato final de Atticus. Atticus empieza diciendo que ese caso no ofrece dificultades, que no debería haber sido llevado ante un tribunal. Es un caso tan simple como lo blanco y lo negro, que la acusación no ha presentado ni la más mínima prueba médica, que se han apoyado en las declaraciones de 2 testigos cuyo testimonio ha quedado en grave entredicho. Atticus dice que el acusado no es culpable, pero hay alguien en esa sala que sí que lo es. No tengo en el corazón otra cosa que pena por la testigo principal de la acusación, pero mi piedad no llega hasta el punto de admitir que ponga en juego la vida de un hombre, cosa que ella ha hecho en un esfuerzo por librarse de su propia culpa. He dicho culpa, caballeros, porque la culpa fue lo que la impulsó. La testigo no ha cometido ningún delito. Simplemente ha roto un código de nuestra sociedad. La testigo es víctima de una pobreza y una ignorancia crueles, pero no puedo compadecerla. Es blanca. Ella conocía bien la enormidad de su delito, pero como sus deseos eran más fuertes que el código que estaba rompiendo, persistió en romperlo. Hizo una cosa que todos los niños han hecho. Trató de apartar de sí la prueba de su delito. La testigo había de alejar de sí a Tom Robinson. Tom Robinson le recordaría todos los días lo que había hecho. ¿Pero qué hizo? Tentar a un negro. Atticus dice que hay pruebas circunstanciales que indican que Mayela fue golpeada salvajemente por una persona que pegaba casi exclusivamente con la izquierda, como su padre. Dice que los Ewell se han presentado con una cínica confianza de que nadie dudaría de su testimonio, confiados en que el jurado compartiría con ellos la presunción de que todos los negros mienten, de que todos los negros son fundamentalmente seres inmorales, y que Robinson, encima, un negro tan callado, humilde y respetable, cometió la inexcusable temeridad de sentir pena por una mujer blanca. Ustedes saben la verdad. Y la verdad es que algunos negros mienten, algunos negros son inmorales, algunos negros no merecen la confianza de estar cerca de las mujeres, blancas o negras. Pero esta es una verdad que se aplica a toda la especie humana y no a una raza particular de hombres. No hay en esta sala una sola persona que jamás haya dejado de decir una mentira, que nunca haya cometido una acción inmoral. Y no hay un hombre vivo que siempre haya mirado a una mujer sin deseo. Antes de terminar, Atticus recuerda al jurado que Thomas Jefferson dijo una vez que todos los hombres son creados igual, pero que en 1935 ciertas personas tienden a utilizar esa frase en un sentido literal, aplicándola a todas las situaciones, pero que todos saben que unos son más listos que otros, unos tienen más oportunidades por nacimiento que otros y unos ganan más dinero que otros. Pero les recuerda que hay un lugar donde de verdad todos los hombres son iguales, y es en un tribunal. No soy un idealista que crea firmemente en la integridad de nuestros tribunales ni del sistema de jurado. Caballeros, un tribunal no es mejor que cada uno de ustedes, los que están sentados delante de mí en este jurado. La rectitud de un tribunal llega únicamente hasta donde llega la rectitud de su jurado, y la rectitud de un jurado llega solo hasta donde llega la de los hombres que lo componen. Confío en que ustedes, caballeros, repasarán sin pasión las declaraciones que han escuchado, tomarán una decisión y devolverán este hombre a su familia. En nombre de Dios, cumplan con su deber. A partir de entonces, el jurado se reúne para deliberar. Puede tardar minutos o días. Los niños se van a comer a casa y luego vuelven. Robinson es declarado culpable. Pocos días después, Bob Ewell para a Atticus por la calle y le escupe en la cara. Le dice que saldará las cuentas con él, aunque le cueste lo que le queda de vida. A mediados de agosto
llega la noticia de la muerte de Robinson en la cárcel. Atticus está preparando el recurso, pero Robinson intentó huir y le dispararon por la espalda. No confiaba nada en la justicia de los blancos. Atticus va a decírselo a la mujer de Robinson en persona. La semana siguiente, The Macomb Tribune trae un breve obituario y un editorial. El señor Underwood no habla de mala administración de la justicia. Argumenta sencillamente que es pecado matar a personas mutiladas, estén de pie, sentadas o huyendo. Compara la muerte de Tom con los cazadores y los niños que matan neciamente ruiseñores. Tom había estado sujeto al proceso legal hasta el día de su muerte. 12 hombres buenos e íntegros le habían juzgado y sentenciado. Mi padre había luchado en su favor en todo momento. Entonces el sentido de Mr. Underwood se hizo claro en mi mente. Atticus ha empleado todas las armas de que disponía un hombre libre para rescatar a Tom Robinson. Pero en los tribunales secretos de los corazones de los hombres, Atticus no tenía dónde apelar. Tom era hombre muerto desde el momento en que Mayela Ewell abrió la boca y chilló. A finales de octubre se celebra en el colegio una función en la que Scout participa disfrazada de jamón, un disfraz que no le deja casi ver lo que tiene delante ni moverse muy bien. Después de la función, Jem y Scout vuelven hacia casa. No hay luna. Tienen que atravesar una zona muy solitaria y sin iluminación, pero Jem y Scout ya son muy mayores para tener miedo. Muy arriba, en la oscuridad, un ruiseñor desgrana su repertorio. La noche es negra como boca de lobo. De pronto Jem dice que ha oído algo. Al principio Scout no oye nada dentro de su traje, pero luego también lo oye. Han llegado prácticamente al árbol cuya raíz sobresale. Desde allí unos cuantos pasos más y estarán en el camino y podrán ver la luz de la calle. De pronto el sonido se acelera, como si alguien corriera hacia ellos. Jem le dice a Scout que corra, pero la niña se cae y rueda por el suelo. Se revuelve para librarse del disfraz. Una persona chocó rodando contra mí y noté que era Jem. Mi hermano se levantó con la rapidez del rayo y me arrastró consigo. Pero aunque tenía la cabeza y los hombros libres, continuaba tan enredada en mi traje que no fuimos muy lejos. Estábamos cerca del camino, cuando sentí que la mano de Jem me abandonaba y noté que sufría una sacudida y se caía de espaldas. Más ruido de pisadas precipitadas, luego el sonido apagado de algo que se rompía, y Jem lanzó un alarido. Alguien agarra a Scout, pero algo le echa hacia atrás y le arroja al suelo. Se oye un jadeo y la noche queda silenciosa otra vez. Scout comienza a andar hacia el camino. Un hombre pasa debajo del farol. Anda con el paso cortado de la persona que transporta un peso demasiado grande para ella. Transporta a Jem, cuyo brazo cuelga oscilando de un modo absurdo delante de él. En el momento en el que Scout llega a la esquina, el hombre cruza el patio de la fachada hacia la casa de los Finch. Atticus sube las escaleras corriendo y juntos, él y el hombre, meten a Jem en casa. La tía Alexandra se ocupa de Scout. Llaman al doctor Reynolds. Jem tiene una fractura difícil, como si alguien hubiera querido arrancarle el brazo retorciéndoselo. También acude el sheriff, que va a ver la zona donde se ha producido el ataque. Allí encuentran a Bob Ewell debajo del árbol, con un cuchillo de cocina hundido en las costillas, muerto. El sheriff empieza a preguntar a Scout qué ha pasado, porque Jem sigue sedado. Scout apenas puede contar nada porque no veía nada con su disfraz, pero cuenta que vio a un hombre llevando a Jem, y cuando le preguntan quién era, señala a un hombre que está en un rincón del salón, recostado contra la pared. Tiene las manos muy blancas. Cuando le señalé, las palmas de sus manos se deslizaron ligeramente, dejando grasientas huellas de sudor en la pared, y hundió los pulgares en el cinturón. Un ligero y extraño espasmo lo agitó como si oyera unas uñas arañando pizarra. Pero cuando vio que yo le miraba con admiración, la tensión desapareció lentamente de su rostro. Sus labios se entreabrieron en una tímida sonrisa, pero mis repentinas lágrimas difuminaron la imagen de nuestro vecino. «Hola, Boo», le dije. Todos salen al porche. Scout acompaña a Boo Radley, que se sienta apartado de Atticus y del sheriff, en la sombra más profunda. Atticus dice que un tribunal tendrá que decidir en el caso de Jem porque cree que su hijo es quien ha acuchillado a Ewell, pero el sheriff no está de acuerdo. Atticus dice que no quiere que su hijo inicie su vida con una cosa así sobre sus hombros y que la mejor forma de limpiarlo todo es examinar el caso a la vista de todo el mundo. El sheriff dice que Ewell
ha caído sobre su cuchillo. Se ha matado él mismo. Si silenciamos este caso, con ello destruiremos todo lo que he hecho para educar a Jem a mi manera. A veces pienso que como padre he fracasado en absoluto, pero soy el único que tienen. Antes de mirar a nadie más, Jem me mira a mí, y yo he procurado vivir de forma que siempre pueda devolverle la mirada sin desviar los ojos. Si consintiéramos en una cosa como esta, francamente, no podría sostener su mirada, y sé que el día que no pudiera sostenerla, le habría perdido. Y no quiero perder ni a Jem ni a Scout. Son todo lo que poseo. El sheriff dice que puede demostrar que Ewell ha caído sobre su cuchillo, y lo argumenta, lo explica. Atticus se mueve con la misma lentitud que la noche aquella delante de la cárcel cuando dobló el periódico y lo arrojó sobre la silla. Al final, el sheriff le dice que no es Atticus quien ha de tomar la decisión, sino él. Dice que ha vivido en esa ciudad toda su vida, que va a cumplir 43 años, que sabe todo lo que ha pasado, que un muchacho negro ha muerto sin motivo alguno y el responsable de ello ha fallecido también. Y le pide a Atticus que deje que los muertos entierren a los muertos esta vez. Y luego le dice que ni siquiera va a contar que un ciudadano ha evitado que se cometa el crimen, porque todas las señoras de Macomb correrían a llamar a la puerta de ese hombre llevándole pasteles exquisitos, y que si se tratase de otro hombre sería distinto, pero con ese hombre no puede ser. Cuando el sheriff se va, Boo, con un movimiento de cabeza, le indica a Scout la puerta de la fachada. Quiere ver a Jem. Con la boca ligeramente abierta, contempló a Jem de la cabeza a los pies. Su mano se levantó, pero enseguida volvió a caer sobre el costado. «¿Puede acariciarle, Mr. Arthur?» La mano de Boo se quedó inmóvil por encima de la cabeza de Jem. «Adelante, señor. Él duerme». La mano bajó hasta posarse levemente sobre el cabello de mi hermano. Yo empezaba a comprender su lenguaje mudo. Su mano oprimió la mía con más fuerza, indicando que quería marcharse. Scout acompaña a Boo hasta la puerta de su casa. Mientras regresa, se siente muy mayor. Piensa en la gran noticia que dará Jem al día siguiente y que se pondrá furioso por haberse perdido todo aquello, que seguro que pasará días y días sin hablarla. Sube las escaleras corriendo. Atticus está en el cuarto de Jem, sentado junto a la cama. Lee un libro. Scout se sienta con él y casi inmediatamente empieza a sentir sueño. Le pregunta a Atticus qué está leyendo, y Atticus le dice que una cosa de Jem, un libro titulado El fantasma gris. Scout le pide que lo lea en voz alta. Atticus retrocede a la primera página. Scout se acerca y apoya la cabeza sobre su rodilla y se duerme. Atticus lleva a Scout a la cama, le pone el pijama y la acuesta. Scout dice que ha oído todo lo que Atticus ha leído, que hablaba de un chico al que acusaban de hacer cosas malas, pero cuando dan con él ven que es un chico bueno de veras. La mayoría de las personas lo son, Scout. ¿Cuándo por fin las ves? Atticus apagó la luz y se volvió al cuarto de Jem. Allí estaría toda la noche. Allí estaría cuando Jem despertase por la mañana. Y así les hemos contado Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Hemos seguido la edición de Harper Collins con traducción de Baldomero Porta. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona y Adriana Navarro, y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un libro, una hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.